Buenas tardes. Si les parece, podemos continuar con la última de las ponencias de esta tarde. Recuerdo que después al final tenemos tiempo, en principio, suficiente, que nosotros esperamos para hablar, comentar, discutir, tratar de responder a cualquier cuestión que se nos vaya ocurriendo en un clima de confianza y que con derecho a equivocarse perfectamente. Nos equivocamos casi todos los días muchas veces. Bien, la última de las ponencias de hoy corre a cargo del profesor Jesús Gascón Pérez. Jesús Gascón es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Su tesis doctoral fue precisamente la rebelión aragonesa de 1591, que es uno de los hitos importantes en la evolución del reino de Aragón. Hay que decir también, aunque se pueda acordar, fue el premio extraordinario de licenciatura, de doctorado, y actualmente es profesor de titular de Historia Moderna en la misma facultad que el profesor Galiena y el profesor María Gómez. Bueno, estaba diciendo que es profesor titular de Historia Moderna y vicerrector de infraestructuras de la misma facultad, precisamente en un periodo que, según vemos desde la calle, no ha sido fácil, que ha sido desmontar la facultad antigua, el edificio, quiero decir, volver a hacer un edificio nuevo, con todo lo que supone de no parar la actividad académica, tener cada profesor su sitio, sus alumnos su sitio y a la vez las obras. Bueno, supongo que no ha sido fácil. En su actividad investigadora se ha centrado en historia social, política y cultural en la edad moderna, con especial atención a la de Aragón. Como consecuencia de esa labor investigadora, pues ha sido capaz de producir y publicar un número importante de artículos en revistas especializadas, intervención en congresos nacionales, internacionales, etc. Dentro de otro campo que tienen todos ellos, que es el académico y el digamos, investigador, en el terreno de la administración académica ha ostentado diferentes cargos como coordinador de grado, igual que Mario es el actual coordinador del grado de Historia, Jesús Gastón lo fue anteriormente, y es el secretario, o ha sido el secretario de la revista Jerónimo Zurita. Bien, dentro de sus publicaciones hay que hacer como siempre, para hacer una síntesis, seleccionar una serie de ellas. Se destacaría la bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591 contra Felipe II, Aragón en la monarquía de Felipe II, historia, pensamiento y oposición política, y alzar banderas contra su rey, la rebelión aragonesa de 1591 contra Felipe II. Así es el mismo responsable de otras ediciones críticas, como la rebelión de las palabras, sátiras y oposición política en Aragón, una faceta determinada de la historia que también suministra información, la historia del levantamiento de las comunidades a través del río y el legado de los argensolas. Bien, de esta manera vamos viendo cómo vamos cubriendo la historia, digamos, poco a poco, en lo que es toda su extensión. Y la historia medieval es muy importante, pero la moderna no lo es menos, aunque la conozcamos menos, y la contemporánea pues casi está por escribir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y dejo a Jesús. Muy buenas tardes. En primer lugar, como de bien nacidos y ser agradecidos, pues voy a mostrar mi agradecimiento a la Asociación Sancho Ramírez, que ha tenido la amabilidad de participarme en esta invitación, a estar aquí, pensando que quizás pueda contar algo interesante de este tema que tienen ahí anunciado, Jaque y sus montañas ante los desafíos políticos y sociales de fines del siglo XVI. Y también quiero agradecer a Javier Lázaro, que fue el brazo ejecutado de la asociación, por lo que a la invitación se refiere, pues bueno, el haberme la trasladado y además el haberme hecho una presentación en la que se nota el aprecio que me tiene, y eso a pesar de que fui profesor
profesor suyo. Hace unos cuantos años, igual no lo hicimos tan mal. En cualquier caso, para mí ha sido muy grato poder aceptar la invitación. Tengo que decir también, además, que a lo largo de la jornada yo estoy aprendiendo muchísimo, con lo cual eso ya compensa en parte el esfuerzo de haber tenido que, dentro de un panorama como el que ha descrito Javier, donde te toca hacer un poco de todo, incluida una gestión francamente gravosa, porque quien ha conocido una mudanza en un domicilio particular puede imaginar fácilmente lo que es mover unos 12.000 metros cuadrados de edificio y unos 500 profesores y administrativos y demás sin interrumpir la actividad. Con lo cual, pues la verdad es que ha sido un momento intenso. Ahora estamos ya en la parte final poniendo en marcha, como pasa en todas las obras. En las mudanzas, pues bueno, la Facultad de Filosofía y Letras está caminando ya, pero faltan cosillas. Bueno, pues en esa fase estamos y afortunadamente eso también, cuando me hizo la propuesta y me dijo las fechas en las que se iba a desarrollar la actividad, pues hombre, yo ya calibré que sí que podría ser un momento oportuno para tener ocasión de venir. Bien, como digo, voy a hablar, como ven en el título, de un tema pues bueno, bastante extenso en principio, y también creo que debo, por honestidad, comentar ya de primeras que, bueno, investigación original sí que la hay, pero no de ahora, sino que aquí hay investigaciones que yo hice en su momento, precisamente para mi tesis doctoral y esas publicaciones que mencionaba Javier, y luego, evidentemente, pues bueno, por falta de tiempo, de momento tengo una especie de paréntesis ahí que espero recuperar en breve, pero claro, donde no llega la investigación de uno, afortunadamente tiene la suerte de contar con investigadores que han podido seguir trabajando al mismo tiempo. Ya se ha citado aquí a Manuel Gómez de Valenzuela, pero también Javier Girón, dentro del ámbito de la modernidad. Y luego, bueno, la modernidad y el medievalismo pues siempre nos apoyamos mutuamente. Entonces he ido recogiendo información de distintos autores, de manera que lo que traigo aquí es, por un lado, una reflexión sobre cuestiones ya planteadas previamente, con un intento además de recapitular toda esa información y sí ofrecer, pues bueno, una imagen más o menos elaborada de un contexto muy concreto como es ese final del siglo XVI, en el cual lo cierto es que en las ponencias anteriores han ido saliendo también aquí una serie de cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista económico, esa aparición lo que conocemos como América, inicialmente las Indias, que se van descubriendo poco a poco desde la perspectiva occidental. Los americanos que viven en esas tierras ya se habían descubierto bastante antes, pero realmente para el mundo occidental la incorporación de todo eso que se va encontrando y su inclusión en un sistema económico de alcance mundial, se habla a veces de la primera globalización, hay quien prefiere hablar de mundialización, en este caso no me voy a meter evidentemente, pero sí que es un cambio fundamental pasar de una economía de ámbito muy local, de ámbito de tipo extractivo, podríamos decir, a una economía donde todo el mundo conocido participa de una manera o de otra y además se va más allá de una mera explotación puntual y una distribución reducida de las mercancías. Se cambian totalmente las dimensiones y todo el tráfico económico pues, se adapta a esas nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas rutas, los nuevos productos que entran en los circuitos comerciales y en definitiva pues, va a haber un cambio importante a lo largo, ya desde la llegada de Cristóbal Colón por allí, bueno, pues, se van empezando a ver las posibilidades y todo eso a lo largo del siglo XVI va configurando una nueva economía. Y luego la hemos etiquetado como capitalista, con distintos formatos, etcétera, etcétera, pero todo esto bueno, arranca precisamente en este contexto. Desde el punto de vista social, han salido por aquí los nobles. La nobleza es una categoría social fantástica, porque se adapta a todo lo que venga. Y quien haya visto las películas de Berlanga, de la escopeta nacional y demás, se adaptan a todo. De hecho, entonces podemos estar hablando de la nobleza en general, pero realmente hablamos de distintos tipos de nobleza a lo largo del tiempo. Y han cumplido funciones muy diferentes en el tiempo y además han bebido de recursos diferentes en cada momento y lo han hecho muy bien.
Claro, no lo consiguen todos los miembros de la nobleza, hay algunos que se quedan fuera, y esos son los que padecen, los que están quejosos de los cambios, los que se sublevan a veces, muchas veces. Bueno, pues aquí también la nobleza y el resto de grupos sociales van a transformarse de manera que son reconocibles algunas características que ya se ven en la época medieval, pero al mismo tiempo se van generando otras, fruto de la adaptación a las nuevas políticas, a las nuevas maneras de entender el gobierno. En fin, es un periodo de transición entre lo que viene de la época medieval y lo que se va desarrollando y acabará desembocando, pues bueno, por traer hasta la historia contemporánea que decía Javier, a lo que somos en la actualidad. Esto es la evolución social lógica. Bueno, pues aquí hay unas transformaciones bastante importantes. Y desde el punto de vista de la política, pues también esas posibilidades que tienen los reyes medievales son muy limitadas de gobernar, de controlar, tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que mencionaba antes Mario. Bueno, pero no renuncian a dejar muy claro que ellos son los que tienen el poder. El rey, por definición, es un monarca, es el poder en una sola persona, eso es una monarquía. Bueno, la pretensión la tienen todos, lo que ocurre es que luego la pueden llevar adelante según los momentos, según las circunstancias, según los recursos que tienen. Este mundo que se empieza a globalizar, en el que la riqueza empieza a circular con mucha más intensidad, con mucha más fluidez, pues va a traer casos como el de Felipe II, que realmente es un monarca luminoso. Yo no sé si ustedes han conocido o han seguido la serie El Ministerio del Tiempo, pero hay el capítulo en el que aparece Felipe II, que de repente descubre las nuevas tecnologías digitales y se convierte en el que controla los saltos en el tiempo adelante y atrás. Es que no le puede pegar mejor a la figura de Felipe II. Por el afán de control que tiene, es un rey muy moderno en ese sentido, es el rey papelero por excelencia, desarrolla una burocracia inmensa y además, claro, eso implica también una reafirmación del poder. En este retrato que yo les traigo aquí, de Alonso Sánchez Coello, que es uno de los grandes pintores de la corte española en esta época, pues aparece con un escudo detrás, supongo que no lo verán, pero en la pieza central aparece el escudo de Portugal, en 1580. Bueno, digamos que la herencia jugaba a su favor y el ejército que tenía al mando del duque de Alba cerca de Portugal, pues también, y consigue imponerse a los rivales que defendían a los partidarios, había hasta 3 candidaturas al trono de Portugal. Bueno, se impone como rey de Portugal y eso implica que el imperio portugués, que hasta ese momento tenía vida autónoma completamente, como buen país independiente que era, se incorpora a los dominios de Felipe II, de manera que se juntan en este momento, pues bueno, esos cambios que estaba describiendo con anterioridad, nos llevan a un monarca con un interés importante en ser el verdadero controlador de todos sus dominios, en un contexto en el que además la riqueza de América permite disponer de recursos que no se tenían antes, y todo eso va a generar una serie de transformaciones importantes en el conjunto de la sociedad. Este planteamiento general es el que está detrás de la exposición que voy a desarrollar aquí, para la cual, bueno, pues creo que está bien echar un vistazo de manera inicial a los grandes retos que tiene la figura de Felipe II, bueno, la monarquía en general, a fines del siglo XVI. Por un lado, como ya he dicho, es una monarquía que alcanza dimensiones mundiales. Los dominios portugueses entran bajo el poder de Felipe II en 1580 y comienza lo que se identifica en los libros de historia como la monarquía de los Felipes. Felipe II, que es primero de Portugal, su hijo, Felipe III, segundo de Portugal, y el nieto, Felipe IV, tercero de Portugal, que van a ser los que ejerzan el poder, no solo en España, sino también en Portugal y todos sus dominios. He puesto ahí la fecha de arranque del periodo, 1580, y la de finalización, de manera formal, es 1668, pero es verdad, y por si hay algún portugués en la sala, para que no me saque después a borrazos, el 1 de diciembre de 1640 es cuando se sublevan un grupo de nobles con Juan de Braganza a la cabeza y proclaman rey a Juan de Portugal, Juan IV de Portugal.
Luego viene la guerra, el enfrentamiento, y bueno, al final hay una firma de un tratado en 1668 que es el que confiere la independencia a Portugal. Aquí pueden ver, pues bueno, las dimensiones de esa monarquía hispánica, insisto, en la que se juntan los dominios de la corona portuguesa y los de la corona española, porque en este momento el rey es el mismo para las dos piezas y que están por los 4 continentes conocidos. Hago también hincapié en resaltar lo poco conocidos que son todavía. Esas pequeñas manchas anaranjadas no ocupan ni mucho menos todo el territorio, toda la masa continental. Pero sí que hay viajes de exploración, en fin, se van ampliando horizontes en un proceso que no termina hasta el siglo XX prácticamente. Bien, esas grandes dimensiones implican también grandes problemas, porque una cosa es querer ser gobernante en todo este conglomerado de territorios y otra poder hacerlo con eficacia. Yo suelo poner en mis clases el ejemplo, pues bueno, de una persona condenada a muerte en Filipinas, por ejemplo, pide clemencia y el rey se la concede. Entre que llega la solicitud a la corte en Madrid y vuelve, pues cuando llega ya está ejecutado, enterrado y empezando a descomponerse seguro, porque son meses de la relación. El espacio y el tiempo son factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar hasta qué punto estos reyes pueden ejercer de manera directa su dominio, y eso explica en buena medida lo que comentaba antes Mario, esas estrategias de ceder a otros grupos sociales, a la nobleza fundamentalmente, el poder, o determinadas facetas del poder, siguen siendo útiles y siguen existiendo, por mucho que haya una aspiración a controlarlo todo y a centralizar el poder. Fruto de esas dimensiones nos vamos a encontrar una serie de rivalidades mantenidas no solo en el reinado de Felipe II, también en el siglo XVII, incluso más allá. Rivalidad con las grandes potencias europeas, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, por cuestiones geoestratégicas dentro de Europa, pero claro, todo se proyecta también hacia el mundo americano y hacia el mundo asiático, hacia el índico fundamentalmente, y van a entrar en colisión de manera reiterada. Entonces ahí va a haber momentos de tensión, momentos de guerra abierta y algunos de paz, pero escaso, eso también es cierto. Siempre está por el Mediterráneo el Imperio Otomano. Es una amenaza, hasta la batalla de Lepanto bastante clara y bastante desafiante. Luego también es un imperio que tiene su propia evolución y tiene sus problemas internos. Queda alargado el conflicto, pero siempre están ahí. El mundo musulmán es un peligro y la potencia del Imperio Otomano pues, está siempre presente a lo largo del periodo. Curiosamente, con otra potencia del momento, el Sacro Imperio Romano, para simplificar, Alemania. Pero es una estructura muy compleja. Hay más de 300 estados dentro de eso que podemos identificar con Alemania, haciendo un anacronismo también un poco. Entonces hay de todo, hay condes, duques, marqueses, margraves, incluso algún rey como el de Bohemia, que teóricamente todos son fieles al emperador, son súbditos del emperador. Una estructura típicamente también de corte medieval. Pero ese emperador no los controla a todos, es imposible. Tiene sus problemas internos, pero no deja de ser una gran potencia continental, en este caso, y además se reúne la circunstancia de que en este contexto los emperadores son primos de los reyes de España, son descendientes todos bueno, pues de los reyes católicos, etc. Entonces hay dos líneas que, como pasa en todas las familias, pues unas veces están mejor, otras veces están peor. Va a haber momentos de enfrentamiento entre las dos partes. Uno de ellos, cuando Carlos V decide que no le deja a su hijo el imperio, el imperio es selectivo, o sea, no le deja la opción de que los electores imperiales lo escojan y prefiere que sea su hermano Fernando, que es el que abre la línea de emperadores Habsburgo. Claro, Felipe II no lo entiende mucho y se convierte pues, en una molestia para su tío, que al final es el emperador. Y eso va a generar algunos momentos de turbulencias. No es que lleguen a entrar nunca en guerra, más bien se tienden a llevarse bien, pero no deja de ser una política que también hay que desarrollar para tener siempre apaciguados a los familiares del imperio para poder dedicarse a otras luchas geoestratégicas. Junto a eso, bueno, la Santa Sede sucede algo parecido. Es
es la cabeza de la Iglesia, que en esta época, hombre, ahora ya no salen a la guerra con el caballo y la espada los papas de este momento, pero yo recuerdo una película clásica, El tormento y el éxtasis, en la que el Papa, no recuerdo ahora quién es el actor que encarna al Papa, quizás Rex Harrison, baja del caballo porque viene de la guerra y entra a la catedral a la Capilla Sixtina, perdón, a reclamarle a Miguel Ángel, al pintor Miguel Ángel, que ahí interpreta Charlton Heston, a decirle que quede sus pinturas, que cuándo va a terminar aquello, porque está ya cansado de pagarle y de que aquello no se termine. Bueno, refleja muy bien lo que es el papado todavía en esta época. Insisto, ya no hay papas que vayan a la guerra, pero sí que quieren ejercer un dominio de tipo político-religioso, no solamente sobre los estados italianos, sino también sobre todo los estados cristianos. Y ahí viene el problema con un monarca tan católico como es Felipe II. Entonces también va a haber momentos de tensión. ¿Dónde se centra la lucha? Hombre, en la sede, en la Santa Sede. Se va a hacer el esfuerzo de que haya cardenales proclives a la monarquía española para conseguir que los papas que se escojan pues, sean filo-españoles. Ese juego va a dar también momentos de tensión en el reinado de Felipe II. Y bueno, pues todo esto digamos que conforma un marco geoestratégico bastante tenso, donde las necesidades económicas de la monarquía son constantes y son cada vez mayores. Eso implica que se van a vivir dificultades económicas importantes. Y Felipe II llega a tener que declarar hasta 3 bancarrotas. Es decir, declara que no puede pagar a sus acreedores. Claro, como era el rey, ¿qué le iban a decir? Evidentemente, tienen que hacer algún tipo de acuerdo, quedan más o menos, pero lo cierto es que pierden ahí una cantidad de dinero importante. Y fruto también del afán de controlar efectivamente sus dominios, van a producirse conflictos de tipo jurisdiccional. Hay un rosario constante de este tipo de enfrentamientos entre la monarquía y lo que he puesto entre comillas los reinos, porque claro, son reinos algunos, otros son condados, ducados, etcétera, pero bueno, para entendernos es bastante habitual en la época incluso para referirse al conjunto, aunque algunos, insisto, no son reinos en realidad, pero bueno, los reinos del rey, al fin y al cabo la categoría de rey lo engloba a todo. Y quizás, bueno, quizás no, seguro, los dos grandes conflictos del periodo pues son por un lado la rebelión de los Países Bajos, también en la historiografía, si echan cuentas con las fechas, la guerra de los 80 años, matemática básica nos sale, y la rebelión aragonesa de 1591, que en realidad arranca a finales del 90, tiene un episodio de violencia que es el que da nombre normalmente al episodio en 1591 y se prolonga en 1592. Todo esto, como digo, es lo que da el marco general donde Jaca, lo mismo que el resto de dominios de Felipe II, pues tienen que vivir, tienen que socializar, tienen que comerciar, tienen que desarrollar sus tareas cotidianas. Supongo que la imagen es conocida aquí, no hace falta que... ¿Para qué me voy a equivocar? No voy a correr riesgos. Y nos encontramos con un conflicto continuado. Como ya he dicho, es un periodo de muchos cambios, muchas transformaciones, y eso de alguna forma desestabiliza. Normalmente para hablar de la sociedad utilizamos la figura de la pirámide porque es muy gráfica, ¿no? La cúspide y luego las partes bajas, y además los más son menos, los que están más arriba son menos y los que están en la base son más. Eso define muy bien la pirámide social de la época. Pues en este momento yo también en clase suelo decir bastantes veces que está agitado todo. No es ni como los martinis de 007, que están agitados pero no revueltos, aquí están más que agitados ya revueltos. Entonces todas las piezas se siguen reconociendo. La nobleza se distingue muy bien de los que no son nobles, los eclesiásticos por supuesto, y también los grupos urbanos importantes, la burguesía, por ponerles una etiqueta convencional más o menos asumida, pero luego hay otras cosas también, además de burgueses en ese grupo, pero bueno, no deja de ser un grupo también reconocido. Pero, a diferencia de la época medieval, donde sí que en teoría hay cierta movilidad social, pero es difícil conseguirla, en época moderna, conforme avanzan las décadas, se va consiguiendo que esa movilidad sea más fácil de
de desarrollar, hay más posibilidades de promoción. Caso típico, pues un comerciante que se enriquece, y claro, si se enriquece, lógicamente, adquiere cierto prestigio social. ¿Cómo refrendar eso en una estructura de este tipo piramidal? Consiguiendo un título. Ya no hablamos de señoríos, pero sí de título. Y la compra de títulos a lo largo del 16 se va incrementando y en el 17 pues es como una tómbola casi. Si tienes la suerte de que consigues tener dinero, es muy fácil que la monarquía te premie con un título y eso te ennoblece. Lo único que no se acaba generalizando o abriendo es la participación política. Así que eso está controladísimo por la monarquía. Pero bueno, el prestigio social, al fin y al cabo, también le ayuda a la monarquía a seguir controlando con el apoyo de la nobleza, que ya lo hacía, y de las grandes familias burguesas, que son las que van a ayudar también, se van a meter también en este sistema. Todo este mundo, como digo, está bastante alterado y bueno, pues yo he dividido ahí la situación en 3 bloques, que son los que voy a desarrollar a partir de ahí. Por un lado, nos encontramos con una serie de problemas derivados de la rivalidad con Francia. Hablo de la rivalidad a nivel nacional, a nivel estatal. Claro, a lo mejor en Teruel esto no sería un problema, porque está lejos de la frontera, pero precisamente de Jaca y sus montañas, pues esto es capital. No voy a entrar aquí, me parece que sería una herejía, después de lo que ha explicado esta mañana Juanjo, meterme aquí a hablar de la importancia de las fronteras, de las facerías o pacerías y de todo este mundo. No voy a hablar mucho, pero sí que la frontera pirenaica es frontera, pero también es lugar de paso. Ya digo, no voy a profundizar más, creo que es bastante conocido. Y aquí tienen un mapa, voy a repetir bastantes ilustraciones del Atlas de Historia de Aragón, que editó la institución Fernando Católico ya hace unos cuantos años y que está en línea. Cualquier buscador lo localiza con mucha facilidad. Son mapas elaborados por profesores de la Universidad de Zaragoza, básicamente. Sospecho que Carlos Lariena participaría para la época medieval en algún caso. Y bueno, todavía siguen siendo bastante útiles. Entonces, creo que se aprecia la línea que por Jaca llega hasta el Somport, y eso es un paso pues, bueno, bastante frecuentado por comerciantes, ganaderos, etc. Claro, luego hay otras rutas ahí, pero el siglo XVI, en los momentos en que se produce una tensión importante entre el rey de Francia y el rey de España, lógicamente todas esas actividades de tipo comercial pues, van a verse restringidas. Es cierto, como explicaba muy bien Juanjo, que hay momentos en los que las propias comunidades a los 2 lados de los Pirineos consiguen amortiguar los efectos de esas guerras, y también resulta bastante paradójico que cuando hay incluso intentos de entrada militar pues a través de los Pirineos, o suena que hay preparativos porque va a haber una invasión, pues resulta que los comerciantes realizan su labor con relativa paz, o con relativa tranquilidad. En cualquier caso, es innegable que es un momento de bastante tensión. Claro, una tensión que en realidad no es nueva de este contexto. Francia y España siempre han rivalizado no solamente por la frontera de los Pirineos, sino también por otros territorios. En el caso de la época de Fernando el Católico, todo el mundo italiano es una pugna constante. Los franceses intentan entrar desde el norte y los españoles intentan desde el sur. Y claro, pues al final es inevitable la guerra entre las dos potencias. Pero claro, en el siglo XVI la novedad va a ser que además de un conflicto de tipo geoestratégico, político, militar, esa rivalidad se ve complicada por el añadido de la cuestión religiosa. No solamente es que los franceses sean los enemigos, sino que esos enemigos tienen una minoría importante y muy potente en los años centrales del siglo XVI, sobre todo de calvinistas, los hugonotes. Entonces, claro, el hecho de vigilar a Francia también implica tener cuidado de que no vengan las ideas religiosas nuevas, las que arrancan desde 1517 con la reforma que propone Lutero, que luego tiene su evolución y es la que da lugar a la aparición de un núcleo muy importante
y que los años centrales del siglo XVI son capaces incluso de convencer a los reyes, a Enrique II por ejemplo, de organizar expediciones a América, a establecer allí asentamientos para competir con lo que están haciendo los españoles en ese contexto. Y como eso no les sale muy bien, también animan a corsarios para que ataquen a los buques españoles, sobre todo cuando regresan, que ya la marinería viene cansada, los barcos ya están muy castigados, son presas más fáciles. Aquí está todo estudiado. Bien, pues ese conflicto, como digo, va a acentuar, por un lado, la tensión y por otro, va a dar pie a una serie de medidas desde la monarquía española. Felipe II pone en marcha una serie de decisiones que también van a tener su influencia más o menos directa en la vida de los habitantes de Jaca y de sus mortales. Esas guerras de religión, combinadas además con el problema de la sucesión al trono francés, van a dar lugar a lo que se conocen como guerras de religión, que como ven ocupan un espacio importante, un periodo muy largo. Hay hasta 8 guerras de religión a lo largo de más de 30 años, casi 40. Y aquí pueden ver un mapa en el que, ahí sale amarillo, en lo que veo yo aquí no es exactamente amarillo, son las zonas donde los hugonotes tienen control del territorio. La zona más marrón es donde los habitantes practican el catolicismo y digamos que el control pues lo tienen familias de nobles católicos que apoyan a los reyes católicos. No es que los reyes no han cambiado todavía de religión, esto es otra. Y en verde pues son las zonas en las que hay división de confesiones. Claro, el mapa es complicado y como digo, esto pues lleva a una sucesión de guerras continuadas en las cuales, bueno, España no participa de manera abierta. Estos se podrían comparar con una guerra civil, más bien, por asegurar que el trono sigue en las manos que interesan, pero lo que sí nos vamos a encontrar es con que en el transcurso de esas guerras se llega un momento en el que el único candidato posible al trono no es ella, es el que luego fue Enrique IV, Enrique de Borbón. Claro, este señor era calvinista, era la cabeza del bando calvinista y claro, la monarquía española eso no lo ve con muy buenos ojos precisamente. Pero es cierto que en el ejército pues se matan a un rey, matan al duque de Guisa, que es el... Voy a recordar otra película de cine, La reina Margot. El duque de Guisa además era Miguel Bosé. Bueno, pues a falta de candidatos católicos al trono francés, Felipe II dice, bueno, mi hija, que al fin y al cabo es fruto de mi matrimonio con Isabel de Valois, de la Casa Real Francesa, por lo tanto tiene derechos también. En este mundo el derecho de la mujer siempre es relativo, pero bueno, patrocinada por un buen patrón, como era su padre, Felipe II, también tiene un camafeo en la mano donde viene la efigie de Felipe II. Los retratos son grandes portadores de mensajes. Y bueno, pues como digo, se propone Felipe II, apoyándose en el bando católico, colocar a Isabel Clara Eugenia en ese trono. La cosa no le salió bien y al final, bueno, sospecho que la historia de Enrique IV la conocen, cambió de bando, cambió de religión, París bien vale una misa, se le atribuye la frase, y se convirtió a partir de 1594 en rey de Francia. Con lo cual el problema de tener un gobernante hugonote pues ya no existía. Esto no es el único caso en este contexto en el que nos encontramos. Otra medida importante que afecta al territorio en el que nos encontramos es la creación de hasta 4 nuevos obispados como intento, por un lado, de reorganizar las sedes ya existentes y, en el caso que nos ocupa, pues hombre, ejercer un mejor control de las fronteras para que las ideas y las creencias calvinistas no permeen y no permitan que se extienda la confesión religiosa rival. En 1571 se crea el obispado de Jaca y se crea el obispado de Barbastro. Y en el 77 se hará lo propio con Teruel y con Albarracín. A costa, evidentemente, de cuartear los obispados ya existentes. En Huesca, pues hombre, se resisten a perder trozos importantes de la diócesis, y Teruel, que depende de Zaragoza, y Albarracín, que depende de Segorbe,
forma parte del arzobispo de Segorbe, pues también viven resistencias parecidas. Pero bueno, Felipe II era mucho Felipe II y al final esto se practica y bueno, es el arranque de la época moderna, digamos, de todas estas diócesis. No me extiendo en el mapa que ya han visto, que tampoco coincide ni siquiera con las fronteras del Reino de Aragón. Hay algunas partes que dependen del obispado de Pamplona, del de Lerida, en fin, es bastante complejo todo esto, nos llevaría hasta Sigena por lo menos, y no creo que sea una cosa alargar el tema por ahí. Otra cuestión importante, vuelvo a citar a Mario, todo este mundo de bandos, de señores, bueno, pues se dedican al final al bandolerismo, algunos de ellos. El caso de Lupercio Latras es el más conocido. Acaba sus días además actuando como espía al servicio del rey, es una cosa una vida de novela realmente, y posiblemente en otro contexto tendríamos unas cuantas películas y unas cuantas novelas sobre un personaje tan interesante, ¿no? Y junto al bandolerismo, otra ocupación importante va a ser el contrabando de caballos. Claro, contrabando de caballos, ¿hacia dónde? Al norte de los Pirineos. ¿Qué hay al norte de los Pirineos? Los hugonotes. Luego, no solamente es que se infrinja una ley civil, sino que además se está llevando a los enemigos religiosos, a los infieles. Y entonces aquí adquiere una categoría diferente que va a hacer que no solamente las autoridades civiles intervengan para controlar y restablecer el orden, sino que también la Inquisición, entre los delitos que persigue, incluye el contrabando de caballos. Insisto, no por el contrabando en sí, sino porque implica una colaboración con los herejes. Y en ese sentido se convierte en un delito también de fe. El bandolerismo también es bastante practicado en la parte norte y este de Aragón. Sombreadas en las zonas en las que hubo cierta presencia de bandoleros, y las zonas amarilleadas o anaranjadas, pues es donde hay una incidencia mayor. Entre otras cosas porque pasa lo que se denominan caminos reales, que es por donde van los envíos de plata del rey a distintos destinos. ¿Qué mejor cosa para un bandolero que atacar el convoy del rey, que es el que va más nutrido de dinero? También es el más protegido. Todo tiene sus riesgos, pero bueno, son bandoleros, forman parte de su trabajo. Evidentemente, calcular si esos riesgos existen o no. Como decía antes, Lupercio Latras es uno de los mejores ejemplos de esta práctica, no es ni mucho menos el único, pero sí que merece la pena mencionarse que, claro, la capacidad de extorsión y la capacidad de la movilidad a lo largo de un territorio que no es fácil recorrer es tal que en un momento en que el virrey de Aragón, el conde de Sástago, publica un bando, un pregón, poniendo precio a la cabeza de Lupercio Latras baja con su cuadrilla hasta Zuera, que está a 20 y tantos kilómetros de Zaragoza, y pone allí también un bando poniendo precio a la cabeza del virrey. Claro, y luego se vuelve para el norte, por si acaso. Pero ya ha dejado caer ahí esa llamada de atención y esa manifestación de poder, en definitiva, de desafiar la autoridad. Claro, estas autoridades civiles y la Inquisición pues tienen sus mecanismos propios de restablecer el control, de castigar a los disidentes y demás, pero no llegan en una situación tan excepcional, cuando el bandolerismo se llega a convertir en un problema muy importante, no es solamente en Aragón, es una circunstancia que se da en todo el arco del Mediterráneo también, pero bueno, en este caso se llegó a crear incluso una institución propia, la que se conoce como Justicia de Jaca y de sus montañas, o Justicia de las montañas. En las Cortes de Monzón de 1585 se crea este oficio que pervive hasta bien entrado el siglo XVII. No recuerdo la fecha concreta, pero no, segundo tercio del siglo XVII por lo menos. Y bueno, la verdad es que yo hasta donde yo sé, no se conserva documentación, ya que hablaba también Juanjo antes de la importancia de los archivos. Sería muy interesante tener el archivo generado por las causas perseguidas y juzgadas por este caballero. Era un caballero, igual que era caballero de Justicia de Aragón, o bueno, pues otros oficios, que el gobernador también era un caballero. Era una manera de promocionar esa baja nobleza.
Entonces no sabemos exactamente, no tenemos mucho detalle, sí que José Ignacio Gómez Zorraquín ha reconstruido el linaje. Esto siempre estaba adscrito a una misma familia, inicialmente los Fernández de Heredia, luego los hemos quedado, ¿verdad?, Pérez de Salles. Sí, gracias. Entonces, bueno, en ese juego, pues yo tengo la sospecha de que al final, como tantos otros cargos, son más honoríficos que otra cosa, pero la teoría dice que cuenta con un cuerpo militar a su servicio, pequeñito, para recorrer las montañas y castigar a los delincuentes. Esa es la teoría. A ver si la documentación nos ayuda a ver hasta dónde eso se pudo llevar a cabo. Como ven, el panorama pues daría para bastante entretenimiento, ya de por sí. Las tensiones son muchas, los problemas son muchos, y está por ver hasta qué punto todo esto pues, influía en la vida cotidiana, en el comercio. Aquí todavía no hemos desarrollado mucha investigación al respecto. Yo espero, también se ha dicho aquí en alguna otra intervención, a ver si podemos seguir pistas y ver, bueno, más allá de las grandes figuras, de los protagonistas, ¿no?, de la historia, pues, a ver cómo influye esto en la vida cotidiana de los pueblos, de las ciudades. En fin, todo está todavía por investigar. Pero sí que tenemos noticia de algunos conflictos internos para Jaca, es un municipio importante y que ha merecido bastante atención. Hay dos casos dentro de este contexto que son muy llamativos. Por un lado, de la pervivencia de esa organización casi feudal. Hablabas de feudalismo bastardo, también aquí para la época moderna se la suele llamar a veces feudalismo tardío. Bueno, pues es un buen ejemplo el que ven ahí de Lorenzo Abarca de la pervivencia de las luchas de bandos y la presencia, bueno, pues de elementos que son capaces de sustraerse a la actuación de las autoridades y actuar con el ojo por ojo y diente por diente. Sí, comportamientos mafiosos. Bueno, es un sistema de violencia muy propio del antiguo régimen y que convive, insisto, con el intento de la monarquía de controlar la aplicación de la justicia. Por lo tanto, hay una tensión entre unos modos de ejercer la violencia que pretenden ser monopolizados por las autoridades. Y eso va a estar presente, entre otros, en este ejemplo que comento aquí. Fechado en 1588, lo menciona tantas veces citado Manuel Gómez de Valenzuela. El padre de Lorenzo Abarca mata a un párroco. No hay mucha más información, ya lo siento, porque esto sería interesante. Entonces, claro, estos Abarca ya también es complicado el saber de qué linaje, de qué parte, de qué rama del linaje viene. Pero bueno, seguiremos investigando, a ver lo que conseguimos. La réplica es que el obispo de Jaca, don Pedro de Aragón, este sí que sabemos que es del linaje de los duques de Segorbe, que también tienen el tronque con la Casa Real de Aragón, pero no es de los Villahermosa o de los condes de Ribagorza, sino de los duques de Segorbe. Bueno, pues que menos que matas a un párroco, pues hombre, el obispo te excomulga, parece que tiene su lógica, ¿no?, dentro de un ejercicio, en este caso, de la autoridad eclesiástica, ¿no? Bueno, pues eso a los Abarca no les gusta, y entonces Lorenzo Abarca, con su corte propia, en este caso con una serie de lacayos, que es un término que se utiliza en la documentación de la época para identificar a este círculo de servidores cercanos y fieles, armados normalmente, son la fuerza, serían como matones, ¿no?, al servicio de este caballero, pues se presentan delante del Palacio Episcopal, asedian el palacio y el propio Abarca entra en el edificio y, como dice la fuente que cita Gómez de Valenzuela, y entrando en el palacio hasta la cámara en que estaba el obispo, le disparó el mismo Lorenzo su arcabuz, cuyas balas lo hubieran traspasado a no hallarse presente don Valero Palacios, deán de la iglesia de Jaca, quien desvió el cañón con daño suyo. Hasta ahí sabemos lo que ocurrió. Parece que el obispo salió indemne y el que sufrió pues, la quemadura del disparo, lo que fuera, fue el deán. Ante esto, claro, se comunica la noticia al rey y el rey dice castíguese por medio del concejo con el máximo rigor. Ya no sabemos qué pasó después. Perfectamente pudo escaparse, irse a la montaña y sustraerse a la autoridad del
rey. Es bastante habitual que suceda este tipo de cosas en casos como estos. El otro asunto nos lleva, bueno, pues a unas instituciones que están bastante bien configuradas incluso desde la época medieval. Los concejos tienen una estructura bastante bien definida, con una... pueden variar las denominaciones, pero bueno, un concejo, propiamente dicho, pues reducido, sería el equivalente a los... bueno, el poder ejecutivo, podríamos decir. Los jurados y el periodo de jurados son, digamos, los que tienen el poder de manera eficaz. Luego hay un consejo más amplio, en el cual están normalmente los que han sido jurados antes y también los que lo están siendo, figuras de orden, gente importante, que ejercen un poco de contrapeso. No tienen poder ejecutivo, pero sí que sería como la asamblea, vamos a decir, el parlamento. No estoy diciendo que estos señores practiquen una democracia de este tipo. Esto hay que esperar a Montesquieu en el siglo XVIII. Pero también es un sistema que tiene ciertos contrapesos a la hora de ejercer el poder. Y luego está lo que se suele llamar consejo de ciento, consejo abierto, que ya es donde intervienen todos los ciudadanos que quieren asistir. Puede haber algunas limitaciones, pero de alguna forma es la asamblea de todos aquellos que son algo dentro de la ciudad. En ese sentido, Maite, que eres más experta en estas cosas, si doy alguna información equivocada me lo corriges lo mejor posible. Claro, nos vamos a encontrar con una disputa dentro del propio concejo, insisto, que está bastante bien, en teoría, bastante bien organizado, en la cual ocurre lo siguiente. El 13 de junio de 1590 hay una disputa, no queda claro el motivo, y pasaron razones pesadas, interprétese eso como se quiera, entre Juan de la Sala Mayor, prior de jurados, es el alcalde, para entenderlo, y varios consejeros. O sea, no son miembros del concejo, del poder reducido, sino del más extenso. La sala, ante la tensión, la disputa, lo que dice es que se niega a levantar acta y rápidamente escribe una carta al gobernador de Aragón y otra al rey, a Felipe II. Y además maniobra para impedir que se renueven los cargos, que es algo que en todos los concejos aragoneses se suele hacer en diciembre. Puede haber alguna excepción, pero es bastante habitual. Y entonces lo que hace es prorrogar irregularmente su propio mandato. Felipe II recibe la carta y vuelvo a decir, lucha de poderes. Bueno, pues inicialmente los argumentos de la sala le convencen y ordena además una nueva insaculación. El sistema de elección de los miembros de los concejos comienza por la elaboración de una lista en la cual aparecen los nombres de las personas que pueden ser elegidas para cada uno de los puestos del concejo municipal. Eso se llama matriculación. Y la elección efectiva se hace por el sistema de la insaculación. Se extraen, esto se organiza por una serie de bolsas en las que se meten unas bolitas, y entonces, bueno, pues se hace. Lo que se pretende con esto es borrar de la lista de posibles elegidos a los desafectos para que la elección recaiga con más posibilidades en miembros favorables al poder central, en este caso, ¿no? Felipe II. Claro, eso a los que se han levantado, a los que han discrepado de la sala, pues no les gusta. Y lo que hacen a su vez es recurrir al Justicia de Aragón. Y el Justicia de Aragón, el Tribunal de Justicia de Aragón, les da la razón y dice, declara la nulidad de la orden del rey e inhabilita a esos jurados que pretendían prorrogar su mandato. Como ven, el conflicto va tomando cada vez mayores dimensiones. Es un conflicto de tipo jurisdiccional, posiblemente también pintado de bandos locales. Seguro que aquí hay más las salas metidos en un lado. No tengo información de qué familias son las otras, pero seguro que son los rivales habituales. Al ser inhabilitados, ¿qué hacen los que pretenden seguir en el poder? Se escapan. ¿Y qué se llevan? La llave del archivo y el sello de la ciudad, que es lo que confiere la marca de autoridad. Entonces, claro, ¿qué hace el Consejo? Pues lo que hace es volver a reunirse con el aval además del Justicia de Aragón y el 27 de marzo de 1591 elige nuevos cargos.
Para buscar la legitimidad, lo que hacen es recurrir al oficial del rey, que tiene mayor rango en Jaca, que es el baile de la ciudad. El baile de Jaca, que también se ha comentado aquí, es el responsable de la hacienda del rey. También hay un baile general para todo el reino, pero hay las localidades más grandes, también hay un baile que se hace cargo, pues bueno, del control del dinero y las haciendas del rey, ¿no? Y bueno, pues, oh sorpresa, el baile que es nombrado por el rey dice, no, ni hablar, esta elección no es válida, lo que vale es la orden del rey de volver a empezar. Claro, que tenemos aquí el problema engrandecido un poco más. El nuevo consejo decide continuar con la nueva elección, destituye a los jurados fugitivos, decreta orden de busca y captura. Se llega a capturar a algunos de ellos, entre otros a Jerónimo La Sala, familiar seguro de Juan de la Sala Mayor. Lo que pasa es que al final, claro, no se pueden tomar unas medidas muy duras porque no dejan de ser miembros de la propia ciudad. Al final hay que restañar las heridas para seguir caminando juntos y se les pone en libertad, pero con multas, y en algún caso se les desavecina de Jaca. Evidentemente se les inhabilita para poder volver a participar en una elección de cargos. Claro, todo esto, si han reparado, coincide en un contexto particularmente complejo, no para Jaca y sus montañas, para todo el Reino de Aragón, que es la rebelión de 1591. No me voy a meter en ese asunto, porque no es el objetivo, pero es un conflicto también de tipo jurisdiccional en el cual Jaca va a tomar un partido bastante claro, precisamente apoyando la justicia de Aragón. Dentro de un momento lo recordaré. La rebelión de 1591 tiene un último episodio que es la jornada de las Bearneses, invasión del Valle de Tena en 1592, en febrero, y acaba con las Cortes de Tarazona que se disuelven en diciembre de 1592. La tensión, si ya la había, todo esto genera multitud de problemas y, claro, las ciudades se ven obligadas a tomar partido y tienen que decidir si ayudan a la justicia de Aragón en su pretensión de resistir a las tropas del rey o si pasan de esa convocatoria y escriben al rey diciéndole: Majestad, nosotros con usted. Sería muy largo ver la de problemas, la de momentos clave que se viven en cada localidad, y también falta por hacer un estudio a nivel local, ¿no? De por qué toman un bando u otro las distintas localidades. No voy a entrar tampoco en ese asunto. Lo cierto, para terminar el asunto de la disputa esta interna entre los jurados de Jaca, es que en diciembre de 1592, recién terminadas las Cortes de Tarazona, se manda un comisario, Alonso Celdrán de Alcaraz, baile general de Aragón, recién nombrado en las Cortes, para hacer una nueva insaculación. Es decir, los que querían prorrogar su mandato ganan en este contexto, lo cual, visto el contexto general, precisamente, pues hombre, parecía bastante previsible. Bien, este panorama, insisto, viene ilustrado por dos casos que pienso que describen muy bien esa transformación a nivel político, social y económico, y además, bueno, pues unas maneras de hacer política que todavía tienen mucho de prácticas feudales, de luchas de bandos, etc. Pero no está de más tampoco el insistir en la importancia que tiene para el caso de Jaca y sus montañas la rebelión de 1591. Por varias razones. En primer lugar, porque Jaca, como ya he dicho, responde favorablemente a la petición el 1 de noviembre de 1591 del Justicia de Aragón, que manda cartas a todas las grandes ciudades, villas y también a otras series de fuerzas vivas, podríamos decir, de Aragón, pidiendo que manden una tropa a Zaragoza para salir a resistir el ejército que manda Felipe II para restablecer el orden. La respuesta genérica es: estamos prestos y aparejados para salir a la defensa de los fueros. Y en el 90% de los casos eso fue así y ahí se quedó. Pero en el caso de Jaca sí que acaba reuniendo una tropa, más o menos de 200 soldados pagados y armados por la ciudad. Esto lo estudia Javier Gil Puyol, que vino por aquí al archivo municipal a rastrear la documentación que queda, que es mucha. Y esa tropa
llega hasta, una vez más, Zuera, 28 kilómetros de Zaragoza, y allí reciben una carta desde Jaca, porque Jaca ha llegado la noticia de que don Alonso de Vargas con el ejército de Felipe II ya ha ocupado Zaragoza. Que se vuelvan, pero rápido. Porque claro, una tropa ahí sin saber qué va a hacer, pues mejor que vuelva a Jaca y ya disimularemos para decir que esto era para el servicio del rey, por si acaso, por lo que pudiera suceder. Pero claro, eso queda ahí. Y aquí, hombre, no hay redes sociales en este momento, pero la información circula. Y esto llega a la corte, la noticia de que Jaca envía las tropas, bueno, y don Alonso de Vargas se enteraba de todo, tiene un sistema de recogida de información, el ejército en fin, digno también de estudio. Por lo tanto, bueno, pues una ciudad, vamos a decir, rebelde. No sé si lo digo con todas las cautelas, pero desde luego ha reunido tropas para mandarlas a resistir a Felipe II. Por otro lado, se va a convertir en la ruta de escape natural. Veíamos el mapa antes, hay un paso a Francia directo. Y encima, bueno, pues aquí hay familias que simpatizan. Hemos visto el apoyo que ha recibido en esa disputa entre jurados. Justicia de Aragón ha favorecido a la ciudad. Es lógico que cuando viene aquí gente escapándose, pues se les ayude en lo que se pueda. Y es una ruta también, de las varias que hay, es una ruta factible para cogerlas de Villadiego y escapar a Francia, a territorio cercano, y ponerse a refugio. Es la que sigue, por ejemplo, Antonio Pérez, que es la cabeza, digamos, el galvanizador de todo este movimiento. Y claro, las noticias también llegan a la corte. En Jaca son unos rebeldes y encima pues han ayudado a los fugitivos, han impedido que se les capture y se les castigue. ¿Cómo se sabe que en la corte se sabe eso? Pues porque Jaca, como otras ciudades, ha mandado un síndico, un representante a la corte para decirle al rey que son muy buenos, que son muy fieles, que toda la ayuda que necesite se la prestarán, que deploran todo el conflicto que se ha generado, que tienen muchas ganas de seguir sirviéndole, pero claro, al mismo tiempo allí circulan estas noticias y rápidamente escriben a Jaca a decir, cuidado, que aquí están pensando de nosotros otras cosas. Y bueno, pues eso también es una... Luego tenemos, ya la he mencionado, como parte de la rebelión, el último tramo es la jornada de los bearneses. Ahí tenemos la figura de Antonio Pérez, que es como digo, el galvanizador, que se escapa y es muy bien recibido en Po. Tampoco está muy lejos de aquí, en realidad. Es muy sinuoso el camino, pero no está lejos. Y en Po, Catalina de Borbón, hermana del Enrique IV que mencionaba antes, hugonote también, hugonota, pues dice, hombre, esto me puede venir muy bien si convenzo a mi hermano para ayudarle a Antonio Pérez a montar un ejército, invadir Aragón y por lo menos incordiar. Y claro, Antonio Pérez, bueno, vamos a aprovechar, los partidarios de Antonio Pérez también, y Enrique IV rápidamente, vamos, se debió de frotar hasta que se vieron los muñones, porque era lo mejor que le podía pasar. Y esa expedición, lo que pasa es que, bueno, no tiene ningún éxito, sí que hay unas pocas escaramuzas, llegan a ocupar Viescas, ahí hay un pequeño esquema para que puedan seguir la trayectoria, y realmente son tropas de nobles de la zona, un pequeño contingente también de Jaca, creo que de Barbastro, hablo de memoria ahora, bueno, son los que al final llegan los primeros y hacen que salgan, pero luego llega el contingente militar de don Alonso de Vargas, que hombre, no se viene con todo el ejército, porque por si acaso en Zaragoza se les da algún problema, pero sí que viene y además establece su cuartel general en Senegüe, con lo cual desde allí organiza también unas expediciones para acabar de controlar la situación. Esto, evidentemente, pues también es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar la situación que se vive en esta zona en este momento. Y claro, a partir de aquí, ya que Alonso de Vargas manda tropas, pues bueno, pues ya que se queden y que vayan controlando de verdad el territorio. Estuvieron unos cuantos años. Bueno, esa ocupación militar, de la que tenemos todavía a la vista algunos testimonios, algunos todavía muy espectaculares, algunos se han nombrado aquí también esta mañana, pues va a generar, evidentemente, una serie de efectos que por lo menos hay que mencionar. Presencia de soldados con todas las incomodidades que eso genera. Alojamiento obligado. Además, cuando hay mozas en la casa, tener alojados soldados es un peligro añadido.
mozas jóvenes, cuidado. Y eso siempre genera, y luego el mantenimiento, que en teoría los soldados pagan el mantenimiento. Pero como siempre las soldadas llegan tarde, pues suele haber problemas. Y luego, bueno, siempre es una molestia. Por supuesto, soldado igual a persona de hábitos violentos. Altercados, injurias con la población civil, problemas de orden público, también problemas de abastecimiento. La masa militar hay que habituallarla, hay que proveerla de alimentos, sobre todo las carnicerías de la ciudad no dan abasto, y entonces hay carestía de productos básicos y además subida de los precios, lo cual hace incómoda la vida de la población civil. Y para colmo también, cuando hay problemas para pagar a los soldados, claro, para evitar problemas, el jefe de la tropa se dirige al concejo y dice: déjenme ustedes algo de dinero, me lo adelantan, que yo ya se lo devuelvo después. Claro, ¿cómo no se lo vas a dejar si se trata de evitar que los soldados digan: pues como no me llega aquí, yo me voy quedando con las despensas de los habitantes y voy... Bueno, pues eso también es un problema, evidentemente. Por otro lado, hombre, en la ciudad, pues los soldados y las autoridades persiguen y también en algunos casos castigan a los implicados en el levantamiento. Y claro, quizás decía antes, el ejemplo más espectacular es la construcción de un gran fuerte, de un gran castillo, que es el castillo de San Pedro, la Ciudadela, que por una carta del que fue su primer gobernador, don Hernando de Acosta, que primero fue el general de la artillería del ejército de Felipe II y luego es el primer gobernador de la Ciudadela, el 12 de mayo escribe, unos días después dice, hace unos días, hace tantos días, creo que la carta es del 17, pues hace 5 días comenzó por fin, después de una serie de problemas, la construcción, el levantamiento del castillo. Junto a eso, otras fortalezas del Pirineo que constituyen un cinturón de protección contra los franceses y en particular los hugonotes. Y, hombre, es menos explicable desde ese punto de vista el castillo, el Palacio de la Aljafería, que se fortalece y se le dota también de artillería, pero bueno, al fin y al cabo Aragón se ha sublevado también, por lo tanto forma parte del mismo proyecto, sin lugar a dudas, aunque claro, allí no había disidentes religiosos, que evidentemente es una cuestión de restablecimiento del orden y ya está. La cuestión es que, claro, la construcción de la Ciudadela incrementa los problemas, ya no solo hay un contingente militar, sino que también hay obreros que vienen a trabajar, por lo tanto más población. Hoy en la comida hablábamos del turismo que viene en el verano, con otras características, pero también aquí hubo mucha presencia foránea dentro de la demarcación de Jaca, y a todos hay que mantenerlos, etcétera. Esto es un problema, y claro, esto de que te construyan una fortaleza echando abajo una parte de la ciudad, el barrio del Burnao, pues no fue bien recibido. Se produjeron resistencias, quejas, cartas al síndico, hace el favor de decir que esto no se haga así, que no puede ser, y claro, pues al final sabemos que hubo protestas, pero no sirvieron de nada. Pasa lo mismo en Zaragoza, en el caso de la Aljafería, esto de que te pongan un edificio hotel, en ese caso no se construye entonces, sino que se refuerzan las defensas, pues claro, el síndico de la ciudad de Madrid llega a escribir en febrero del 92 las quejas por la nota y menoscabo que de ello a la dicha ciudad le ha de resultar. Más allá de incomodidades materiales, es que claro, se hace aquí porque se nos considera rebeldes y nos ponen el castillo justamente. Bueno, pues eso es habitual. Quizás es más llamativo que también Tiburcio Spanocchi, que es el ingeniero a lo largo de todas las obras, recibe críticas de los propios militares, que describe el plan que tiene Spanocchi de hacer la Ciudadela donde se hizo en los siguientes términos. El ingeniero es gran arquitecto y pintor, no ha visto guerra, ni sabe de qué color es, y así nos contrastó con las mayores impertinencias de la tierra, eligiendo el peor sitio y más sujeto a minas. Es más fácil horadar el suelo para asaltar por debajo del castillo. Y que menos defiende ayuda del lugar. Y lo más bajo de todo él, en Cota, está más bajo que otras partes de la ciudad. Cosa tan fuera de propósito que admira caber un entendimiento de hombre y más con nombre de ingeniero. Claro, a mí esto me sorprende mucho, ¿no? Los propios oficiales, que no saben lo que está. Bueno, sea como fuere, la Ciudadela continúa ahí. Y bueno, pues a lo largo de esta intervención yo he tratado de
plantear las dificultades de Jaca y de sus montañas dentro de un contexto no menos dificultoso, de grandes transformaciones, con conflictividad y delincuencia por el norte de Aragón en muchas zonas, tensiones locales internas ilustradas por el caso que he contado aquí, la intervención muchas veces contundente de las autoridades, tanto la justicia ordinaria como la Inquisición. Se llega incluso a crear una institución específica para tratar de controlar el bandolerismo, la justicia de las montañas, y claro, 1591 ya es el caso más excepcional, es el momento más difícil de todo lo que ha salido por aquí. Hay una intervención militar y además se construyen o se refuerzan una serie de fortalezas. Falta traer a colación pues, ese día a día, cómo todo esto influye, que es lo que animo, y yo si tengo ocasión pues también intentaré transitar por ese camino. No obstante, y para que no digan que no traigo también una imagen de la Ciudadela, por si acaso termino con ella y agradeciéndole su atención.